Los adultos, vamos a la palabra del Señor. Un abrazo a todos los que nos escuchan a través de los medios. Esperamos que la palabra de Cristo llegue a sus hogares, oficinas y lugares donde se encuentran a esta hora. Saludamos muy especialmente a nuestros hermanos hoy de Estados Unidos. Que sea Dios derramando bendiciones grandes sobre su vida. Vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, continuamos en él, escudriñando el capítulo 14. Hoy los versos 28 y 29. Versos 28 y 29. Padre, tú que estás en los cielos, toma autoridad, Dios, sobre nuestras vidas y trae tu palabra de sanidad, de exhortación, de consolación y de edificación, Señor, para que, Señor, esa profecía que salió de tu corazón, de tu boca, Dios, nos edifique, nos construya, Dios, y nos guíe por el camino del bien. Revélate hoy, Señor, a través de tu Espíritu. Y mientras estamos escuchando tu palabra, haz la sanidad y el milagro que tú necesitas hacer hoy sobre tus hijos, Padre. Señor, gracias por sanarnos. Gracias por consolar nuestro corazón. Gracias por quitar la angustia de nuestra vida, Dios. Y gracias, Señor Dios, por escuchar nuestras peticiones por otros, Padre. Gracias, Señor, por ese niño, Dios, Señor, que mi hermana Eva clama por él, Señor. Dale la oportunidad, Dios, de ir, Dios, a esa operación que necesita, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. También gracias por la salud de nuestra hermana Elvia y todas las hermanas que de una u otra manera se encuentran en dificultades de salud hoy. Las colocamos en tu presencia junto con nuestra hermana Blanca Rico también, Dios. La dejamos en tus manos, Padre eterno. Sé tú obrando, Dios, de una manera especial. Y te rogamos que obres, Señor, a misericordia en cada una de tus hijas e hijos que necesitan hoy de un toque de tu Espíritu, de tu mano, del Dios sanador, de aquel Jesucristo que lo dio todo por nosotros, pero que también nos dio la sanidad cuando la necesitamos, Padre. Gracias, Padre, por lo que nos das. Que la bendición tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos revele la palabra y nos dé el entendimiento, Dios, para poder comprender y recibir, Señor, la Escritura en este día, en Cristo Jesús. Mateo capítulo 14, verso 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Tenemos un título. ¿Qué título tenemos hoy? ¿Cuántos tienen los ojos puestos en Jesús? Él es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Así que, qué bueno que pongamos los ojos en Jesús. Todos, mientras que recibimos la palabra, opinamos, nos gusta participar de ella, es excelente, al Señor le agrada esto. Pero tengamos en cuenta que todos estamos aquí aprendiendo y todos nos podemos equivocar. Y las críticas y los juicios y los señalamientos no son buenos, porque venimos es aquí a santificar nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Entonces todos somos hermanos, todos estamos aprendiendo y todos vamos a ir a los pies de Cristo hoy para que Él nos enseñe. Amén. Gloria a Jesús. Fijémonos aquí en algo muy importante. La palabra te dice en Hebreos 12:2, ¿qué te dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Notamos algo, y es en el evangelio que estamos escudriñando hoy. Mientras Pedro tenía puestos sus ojos y su corazón en Jesús, él caminaba seguro sobre las aguas. Hay aguas turbulentas que se presentan todos los días de nuestra vida. Nos encontramos a veces con dificultades. Las aguas turbulentas pueden estar en nuestra salud, pueden estar en nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Dónde están las aguas turbulentas en este tiempo? Podemos caminar sobre ellas siempre y cuando tengamos los ojos puestos en Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús, nos podemos hundir en las dificultades, en esas aguas turbulentas. Dios quiere que nuestro corazón lo mire a Él a través de nuestros ojos. En Jesús se camina seguro sobre las aguas. Pero al desviar la mirada, como le pasó a Pedro, y mirar alrededor las turbulencias de las aguas, podremos hundirnos. Pedro comenzó a hundirse cuando quitó la mirada de Jesús. Así puede estar tu vida en medio de los problemas, que pueden ser o estar azotados o estar azotándote. Pero escucha lo que Jesús te dice cuando estás ahí en la dificultad. Isaías 41:10. Ese es Jesús hablándote. Ese es Jesús a tu lado. Él es Jesús, el que nunca te suelta. Él es Jesús, el que siempre está pendiente de ti. Jesús nunca te abandona, te permite las pruebas, pero estás ahí para respaldarte en medio de ellas. No te angusties. Ten ánimo, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú lo crees, así será. Amén. Si tú lo crees, así será. Mientras que si tú centras toda tu atención sobre tus problemas, Satanás te roba la capacidad de ser imitador de Cristo. Y cuando no imitas a Cristo, te hundes en tus problemas. Solo el Señor puede sanar nuestro corazón. Solo el Señor puede sanar heridas. Solo el Señor nos puede levantar cuando estamos caídos. El camino es largo y nos vamos a caer muchas veces y nos vamos a golpear. Pero ahí está Jesús para extendernos su mano y levantarnos y enseñarnos que de la mano de Él terminaremos la carrera. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23. Dice, pues para esto que fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso que nos enseña que si estamos bien con el Señor, que si hemos caminado en el orden de Dios, de igual manera vamos a tener pruebas.
Y entonces a veces decimos, pero ¿qué pasa, Señor, si yo soy obediente? Nunca te falto, siempre estoy en oración, doy lo que tengo que dar, sirvo al Señor muchas veces, tengo un buen comportamiento. ¿Y qué pasa? Dios quiere pulir tu corazón. Dios quiere llevarte a esa nueva Jerusalén. Dios te ha separado y por estar separado no puedes llevar ninguna contaminación al cielo, porque la palabra dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Entonces, no importa, no digas qué pasa, dale gracias a Dios porque Dios te está puliendo para llevarte al cielo. Las pruebas son eso. Dios está puliendo nuestro corazón. ¿Cuánto confiamos en Él? ¿Cuánto esperamos de Él? Y es lo que Dios quiere que entendamos, que nada nos lleve a perder el control mental, la serenidad y el equilibrio emocional en nuestra caminata cristiana. Recuerda Romanos 8:37, ¿qué te dice? Antes en todas estas pruebas, en todas estas dificultades, dice, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, esté seguro y segura que en estas pruebas tú vas a ser más que vencedor. Más que vencedor. Dios te ha dado en su palabra todas las armas para que las uses y salgas vencedor. Camina sobre tus problemas. Nunca dudes que Jesús está delante de ti con su mano extendida para socorrerte y ayudarte y protegerte. Él te sostiene con la diestra de su justicia. Isaías capítulo 41, verso 13, ¿qué te dice? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, ¿quién qué? ¿Qué hace Dios contigo? Te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Ahí está Él. Solo camina sobre las aguas. Camina en la santidad de su verdad, en su palabra. Y vístete con tu armadura celestial. ¿Cuál es esa armadura celestial? Efesios 6:11. Efesios 6:11, ¿qué te dice? Vístete de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes en las acechanzas del diablo. Y tal dice 1 Timoteo 6:12. ¿Qué te dice ahí? ¿A qué te anima aquí el apóstol Pablo? O el Señor a través del apóstol Pablo. A que pelees, ¿qué? La buena batalla de la fe. ¿Echa mano de qué? ¿De qué tenemos que echar mano? De la vida eterna, a la cual asimismo fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A la vida eterna. Todos somos llamados a la vida eterna, no a seguir una religión, no a seguir un precepto religioso, no. Somos llamados a la vida eterna. ¿Y qué te dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Y cómo sabemos que lo conocemos? Primera de Juan 2:3. ¿Cuándo? Guardamos sus mandamientos. Entonces, todo es una cadena. Echa mano de esa vida eterna. A esa vida eterna fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos que ser ejemplo ante muchos de que realmente somos cristianos verdaderos y no cristianos de nombre. A veces somos cristianos de nombre y es
vamos a la iglesia, leemos la Biblia por ahí de vez en cuando, oramos, hasta adoramos a Dios, pero no sabemos los preceptos de la vida eterna. Y tú fuiste llamado o llamada es a obtener la vida eterna. Solo ella te lleva al cielo. Ya miramos qué es. Efesios capítulo 6, verso 12, nos llama a vencer los obstáculos, a luchar contra todo viento contrario que está azotando tu vida. Recuerda siempre ese Efesios 6:12, porque dice, no tenemos que lucha contra sangre y carne, no es contra esa mujer, no es contra ese varón, no es contra ellos que tenemos lucha. Déjalos tranquilos, ora por ellos. Dios se encargará de levantarlos cuando sea necesario o cuando sea su tiempo. Tú entiende que tu lucha no es contra ellos. Tu lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires. Ahí está nuestra lucha. Y esa lucha no es con fuerza, esa lucha no es con ira, esa lucha es espiritual. Es en oración al Señor, es en conocimiento de Dios, es usando su palabra y su poder para vencer ese tipo de potestades. Mira que toda tormenta que pases, ahí debes sacar tus propias conclusiones, porque algo te va a enseñar Dios en esa tormenta. Debes sacar experiencias que te ayudarán en tu diario vivir y en tu madurez espiritual. Para eso son las tormentas. Esto es un ciclo en la vida del creyente. Después de la quietud de la tormenta, viene la quietud. Miremos un ejemplo ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13. Un hombre que había vencido a los Baales. Y después se siente perseguido y llega al punto de decirle al Señor, Señor, mejor quítame la vida. Había un desespero en él y termina allá encerrado en una cueva. Pero viene el Señor y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y luego dice, y he aquí que Jehová, que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Estaba en todas esas pruebas. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. 3 pruebas fuertes. Pero mire lo que pasa aquí. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces te has encerrado en tu problema? ¿Cuántas veces te has encerrado en la angustia? ¿Cuántas veces te has encerrado en la desesperación? Y no quieres salir a escuchar la voz de Dios. Pero Dios quiere que salga de esa cueva del problema. Dios quiere que salga de esa cueva de la desesperación, de la angustia, de la preocupación, del dolor. Sal de ahí. Porque el Señor te dice, ¿qué haces ahí encerrado? ¿No sabes que en Cristo eres más que vencedor?
Lo que aquí aprendemos es a vivir y a tener paz en medio de la tormenta. Pero esa paz solo se alcanza cuando estés seguro de que has puesto tus ojos y tu corazón y tu mente en Dios. Filipenses capítulo 4, verso 7, ¿qué te dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando la palabra de Dios está en nosotros. Cuando entendemos los propósitos de Dios a través de su palabra, de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Si le crees a Dios y a su palabra, esa te empujará a tomar desafíos sobrenaturales que te da miedo hacerlos. A veces quieres tomar decisiones y el temor no te deja. Pero si le crees a Dios y a su palabra, esta te empujará a tomar esas decisiones sobrenaturales que no podías tomar. Mateo capítulo 21, verso 22, ¿qué es lo que te dice ahí? Y todo lo que ¿qué? Todo lo que pidieres en oración, ¿cómo debe ser la oración? Creyendo lo recibiréis. A veces decimos, Señor, yo no sé si lo vas a hacer, pero dame esto o aquello, o haz esto o aquello. Pero dilo con fe. Cuando le expreses tu petición en oración a Dios, hazlo con fe, hazlo con seguridad. Tú no le estás pidiendo a alguien que es incapaz de hacerlo. Tú le estás pidiendo a alguien que tiene el poder para hacer mucho más de lo que tú le pides. Y esa es nuestra seguridad. Si tu confianza está puesta solo en el Señor y en la fuerza de su poder, y en completa paz, sin dudas, pasarás todos los vientos contrarios que están azotando tu vida. Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás, ¿cómo te dice? En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que el Señor nos ayude a guardar ese pensamiento y a perseverar en Él? Porque en Él podemos confiar. Podemos confiar en Él. Jesús es el camino y solo en su palabra aprendemos a transitar para llegar al Padre. En ese camino de obediencia hay un tesoro llamado salvación. En el camino de obediencia es que encontramos el tesoro de la salvación. Juan 14, 6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la confianza que tenemos que tener en Él. Solo en Él podemos llegar al Padre. Jesús en su palabra es nuestra guía. Siempre caminará a nuestro lado. Lucas 24, 15, ¿qué te dice? ¿Qué hacían aquellos que estaban angustiados, preocupados, dolidos? Porque había pasado, Jesús había muerto. Ya habían pasado 3 días y no veían la promesa de Jesús. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasó con ellos? Dice, sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí, ¿qué pasó? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuántos quieren que Jesús camine con ustedes?
tienen que tener la confianza en Él. El mismo que sanó hace 2000 años o más de 2000 años, te va a sanar hoy. El mismo que proveyó pan hace 2000 años o más de 2000 años, te va a proveer hoy lo que necesitas. El mismo que abrió las puertas de los palacios, va a abrir las puertas del empleo hoy. Ese, el mismo, ayer, hoy y por los siglos, es Jesucristo. Y Él va a permanecer contigo. Entonces, Jesús va caminando alrededor de ellos. Y es asombroso saber que cuando somos obedientes a los mandatos de Dios, Jesús anda con nosotros y siempre está a nuestro lado. Solo tenemos que ser obedientes. Lucas 11:28, ¿qué te dice? Y Él dijo, antes, bienaventurados que los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuántos oyen la palabra de Dios y se proponen a guardarla? ¿Y los otros no? ¿Cuántos oyen la palabra de Dios y se proponen a guardarla? Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son ustedes? Bienaventurados, ¿verdad? Ustedes son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan 14:18-19. ¿Qué te dice? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Pero qué? Pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. ¿Cuántos creen que Jesús vive en ustedes? Amén. Entonces, van a vivir. Cuando habla de vivir, es que tú vas a tener salud abundante. Amén. Dios está ahí para darte todas esas cosas. Estamos llamados a caminar con Cristo. Y no podemos ser del montón de quienes se congregan, pero no son discípulos porque no escudriñan la palabra de Dios, ni tampoco obedecen sus mandatos. Solo se congregan por costumbre, tradición o en la espera de un milagro. ¿Y qué dice Juan 8:31? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué les dijo? Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué hacer para ser verdaderos discípulos de Cristo? Permanecer en su palabra, ¿verdad? Caminar con Dios quiere decir que elegimos glorificarlo de todas las maneras posibles sin importar el costo personal. A veces nos cuesta trabajo, tenemos que pasar dificultades. ¿Cómo es que yo obedezco al Señor y tengo que pasar por pruebas? Pruebas que me hacen llorar, pruebas que hirieron mi corazón, pruebas que hirieron mi mismo cuerpo. Pruebas que me hicieron o me llevaron a la humillación. Hay muchas pruebas que tuve que pasar. Eso es caminar con Dios. Pero sin importar el costo personal, ¿qué dice Dios en Filipenses 1:29? ¿Cuántos habían visto esta palabra? ¿Tú crees en Jesús? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Padecer también por Él, ¿cierto? Si crees en Jesús, si quieres seguir a Jesús, tienes que padecer también por Él. Así que
Mis amados, las pruebas, las dificultades no han desaparecido. Quien le dijo que venir a Cristo a partir de ahí la vida era color de rosa, le mintió. Porque para ir al cielo tienes que ser perfeccionado. Cuando el alfarero hace la vasija y la termina, la coloca ahí, la pone a secar, ¿qué tiene que hacer? Empezar a pulirla. Coge una lija y empieza a pulirla para dejarla lisa, para luego pintarla, para que pueda ser atractiva a quienes la vean. Y le hace otras decoraciones. Pero antes de pintarla y antes de ponerla bonita, ¿qué tiene que hacer? Pulirla. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él es nuestro alfarero, nosotros somos la vasija. Y Él tiene que pulirnos. ¿Y sabes para qué te pule a través de las pruebas? Para ponerte bonito. Para ponerte bonita para el Señor. Tal vez tú puedas decir, pero yo soy muy bonita. Pero ¿y tu corazón sí está bonito? ¿Sí está pulido ese corazón? Están en ese proceso, ¿verdad? Están en ese proceso. Los caminos de Dios se reflejan en nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestras elecciones y esas elecciones de vida que pasamos mucho tiempo con Él. Pero el pasar mucho tiempo con Él es en su palabra. Porque muchas veces decimos, yo estaba con el Señor, ¿y qué estaba haciendo? Allá de rodillas, llorando todo el tiempo, pero nunca dejé que Él me hablara. Tal vez quebranté mi corazón, pero nunca le permití al Señor que me hablara. ¿Eso qué significa? Que no estaba escudriñando la Escritura. Necesito que Jesús me hable. Porque Él me quiere fortalecer, pero si no voy a la palabra, ¿cómo me puede fortalecer? Si yo vengo aquí a mi hermana y le cuento mis problemas, ¿qué espero de ella? Un consejo, ¿cierto? Un consejo. ¿Y cómo puedo recibir el consejo si no le escucho? Entonces, con Jesús es igual. Vamos a la oración. Pero hay que dejarlo que hable a nuestra vida, que nos dé el consejo que necesitamos, que nos dé esas palabras de ánimo, que nos dé esas palabras de fortaleza, o que también nos diga los errores que estamos cometiendo y de los cuales tenemos que ser corregidos. Eso es una oración con Dios. Por eso la oración sin palabra del Señor no es oración. La oración debe estar respaldada con la palabra de Dios, porque ahí está el poder de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ¿qué? ¿Qué nos ruega? Que nos abstengamos ¿de qué? De los deseos carnales. ¿Por qué? Porque estos batallan ¿contra qué? Contra el alma, manteniendo buena como nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. ¿Cómo glorificamos a Dios? Con nuestras buenas obras. Yo no glorifico a Dios con un testimonio solamente. Yo glorifico a Dios con mis buenas obras. Así lo dice la Escritura. Así es que glorificamos a Dios. Entonces, puestos los ojos en Jesús, que no los pongamos en otro lado. Que no los pongamos del papá, la mamá, el esposo, la esposa, el amigo, el hermano, porque ellos nos pueden prestar dinero cuando lo necesitamos. No, pongámoslos en Jesús, porque con Él nos sacamos prestado. Él nos ofrece su ayuda de una manera gratuita.
suple todas nuestras necesidades. Ya lo vimos, entonces no quitemos, no importa la turbulencia, no quitemos los ojos de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle al Señor. Padre, tú que estás en los cielos, mi Señor, nos has mirado desde allí y conoces nuestra necesidad. Tú dices que antes que pidamos, tú ya has contestado. Pero también nos dices que si permanecemos en tu palabra, en ti y tu palabra permanece en nosotros, todo lo que pidamos nos será hecho. Así que, Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Un día, un ciego de nacimiento vino a ti y te dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Y tú lo miraste con amor y quisiste probar su fe. No le sanaste los ojos solamente como lo había hecho con otros, Dios, sino que le colocó lodo, Señor, en sus ojos. Y lo mandaste, Señor, a bañarse, Señor, al río de Siloé. ¿Para qué? Para probar su corazón si Él realmente te creía, Señor. Y es lo mismo que haces hoy con nosotros, Dios. Tal vez no nos da la sanidad ahora. Solamente estás mirando, Dios, nuestro corazón y saber si te creemos, si estamos permaneciendo en ti y si tus palabras permanecen en nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, a creerte. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos, Señor, a alcanzar ese galardón que es la vida eterna, Dios. Respáldanos, Señor. Fortalécenos, Dios. Porque sin ti somos, Señor, vencidos. Pero contigo somos más que vencedores, Dios. Así que, Padre, contigo, con mis ojos puestos en ti, dile al Señor, esta enfermedad huirá de mi cuerpo, Padre. Con mis ojos puestos en ti, esta enfermedad soltará mi cuerpo, Padre. Y nunca estaré más enferma o enfermo, porque tú has venido para sanarme. Y yo creo que así es. Yo creo, Dios, que tu mano de poder, Señor, ha tocado mi cuerpo hoy. Solo ayúdame a creerte, Dios. Y ayúdame a actuar, porque solo en ti, Señor, hallo palabras de salud, de vida eterna, Señor, de fortaleza, de amor, de ánimo, Dios. Gracias por venir a mi vida hoy. Gracias por tocarme hoy. Gracias por sacarme de este lugar sano y libre de toda enfermedad. Gracias, Señor, porque no pondré, Señor, mi piel fuera de este lugar sin antes haber sido sanado. Tú me has sanado hoy, Señor. Ayúdame a creerte, Dios. Ayúdame a tomar mi sanidad como lo hizo el ciego, Señor, cuando fue a ese río donde le ordenaste, Dios. Ayúdame a tomar esa sanidad hoy. No quiero, Dios, salir con la enfermedad. Quiero dejarla en este lugar, Dios. Señor, quiero salir de este lugar sano y libre de mi azote, Dios. Oh Padre eterno, en tus manos dejo mi vida. Señor, dejo la vida de todos los que iniciaron un nuevo año en este tiempo junto a mi hermana Margarita, Dios. Para que seas tú fortaleciéndoles, Dios, y ayudándoles, Señor, en este nuevo año que comienzan, Padre eterno. Gracias, Padre, por los que necesitaban de provisión, porque hoy te las vas a dar, Señor. Gracias por los que necesitaban, Señor, que su familia, Señor, tuviera una conversión en su corazón, porque tú harás hoy el milagro en ellos, Padre. Gracias, Señor, por cada momento que nos regalas, Dios. Señor, Padre, nuestro corazón no alcanza a darte toda la gratitud que mereces por lo que haces por nosotros, Dios. Gracias, Jesús,
por lo que has hecho hoy y por lo que seguirás haciendo, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Tu presencia, tu sanidad, tu poder, tu gloria irá con nosotros, Dios. Señor, seremos luz donde quiera que lleguemos, Padre. Seremos testimonio vivo de tu palabra donde quiera que vayamos, Padre eterno. Muchos, Señor, se asombrarán de nosotros, Padre, porque tú vas con nosotros, Padre. No nos dejarás huérfanos, dijo hoy. Tu palabra lo dijiste, Señor, o lo dijiste en tu palabra hoy. No nos dejarás huérfanos, Padre. Tenemos un Padre que nos acompaña, que nos da la mano, que camina con nosotros en todo tiempo, Señor. Por eso hoy nos declaramos bendecidos en salud, bendecidos económicamente, bendecidos espiritualmente para bendecir a otros. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.